Saludos compañeros, seguiremos con la segunda parte de preguntas del tema de configuración de rutas estáticas y dinámicas. La pregunta dice así: ¿podría profundizar un poco más acerca de lo que se refiere al decir que modificará la distancia administrativa y su prioridad? O en su caso, definir lo que es la distancia administrativa y cuál es su funcionalidad. Bueno, para contestar esa pregunta debemos de saber de que es posible configurar un router con varios protocolos de enrutamiento y varias rutas estáticas, así como hemos estado trabajando en nuestra topología. De este lado configuramos RIP versión 2, de este otro lado enrutamiento estático, también configuramos rutas flotantes y rutas predeterminadas, viendo cuál es la forma en que podemos solucionar rutas predeterminadas para que no haya bucles con el tema de sumarización. Pero bueno, regresando a lo que es la distancia administrativa, si dos o más protocolos de enrutamiento se encuentran ejecutándose al mismo tiempo, por ejemplo OSPF y RIP o enrutamiento estático, el router va a decidir qué protocolo utilizar, elección que se hace a través de un parámetro que vamos a llamar distancia administrativa. El sistema operativo de Cisco utiliza lo que se conoce como distancia administrativa para determinar la ruta que se debe instalar en la tabla de enrutamiento. Este parámetro representa la confiabilidad de la ruta. Cuanto menor sea la distancia administrativa, como lo vemos en la tabla, más confiable será el origen de la ruta. A eso me refería de que el router le va a dar prioridad a esa configuración por el número de la distancia administrativa. Si esto ocurre, la tabla de enrutamiento puede tener más de un origen de ruta para la misma red de destino. Por ejemplo, si se configuran rutas estáticas o protocolos de enrutamiento dinámico, ambas configuraciones o protocolos de enrutamiento pueden descubrir la misma red de destino. Sin embargo, cada protocolo de enrutamiento puede decidir tomar una ruta diferente para llegar a ese destino, según las métricas que tiene este protocolo. Así como RIP elige una ruta según el conteo de saltos. Entonces, ¿cómo sabe el router qué ruta utilizar? Pues con la distancia administrativa. Así como la distancia administrativa de una ruta estática es 1, mientras que la distancia de una ruta por el protocolo OSPF es 110. O RIP tenemos que es 120. Entonces el router elige la ruta con la distancia administrativa más baja entre dos rutas diferentes al mismo destino. Cuando un router puede elegir una ruta estática y una ruta, digamos, EIGRP, la ruta estática tiene prioridad porque esta es menor. Asimismo, una ruta directamente conectada tiene prioridad a una ruta estática con una distancia de 1. Pero ¿cómo vemos este parámetro? Esto lo podemos ver en la tabla de enrutamiento. Cuando ingresamos al sistema operativo del dispositivo, en este caso un router, y con un comando entramos a la tabla de enrutamiento, vemos todas las rutas que están instaladas dentro de ese router. Ahí en esta tabla veremos bastante contenido que nos da información sobre estas rutas. Por ejemplo, aquí vemos que en la parte donde está verde nos da la inicial o la abreviatura del protocolo que se configuró. Luego tenemos como siguiente información la red de destino. Después, encerrado entre corchetes, tenemos el número que identifica la distancia administrativa de ese protocolo, dándonos así la confiabilidad de esa ruta. A la par nos da la métrica.
Este número que tenemos aquí nos dice la métrica. Luego nos da información de cómo nos vamos a comunicar a esa red. Aquí tenemos la IP del siguiente salto. De este lado tenemos el tiempo transcurrido desde que se descubrió la red. Y por último, este identificador nos dice la interfaz de salida que tiene el router para llegar a esta red de destino. Lo podemos comprobar en nuestra topología que hemos estado trabajando. Ingresemos al router 4. En el router 4 vamos a poder ver la tabla de enrutamiento con el siguiente comando: show IP route, y aquí están instaladas todas las rutas configuradas en este router. Tenemos redes directamente desconectadas y también lo último que hicimos fue configurar una ruta predeterminada a través de esta interfaz. Ingresemos ahora a este router y miramos la tabla de enrutamiento. Si se dan cuenta, aquí tengo instaladas varias rutas estáticas y esta ruta por defecto que es predeterminada a través de esta IP para que haya comunicación. Aquí miramos si todavía está configurado el protocolo RIP, en donde anuncia estas dos redes. Por lo tanto, acá lo deshabilitamos. Configurémoslo otra vez para ver cómo cambia nuestra tabla de enrutamiento. Router RIP versión 2 con el comando network. Vamos a ingresar a nuestra red y queremos publicar, en este caso, la 6.0, y nos salimos de la configuración. Otra vez revisamos la tabla de enrutamiento y miramos que el protocolo RIP ahora es el que se está utilizando, ¿verdad? ¿Cómo conoce la red 7.0? Bueno, pues a través de RIP. Y esa sería la ruta por defecto. La ruta predeterminada tenía una distancia de 121. Ahora ya tengo instalada esta nueva ruta por medio de RIP. Por lo tanto, hay una mayor prioridad en el uso de este protocolo debido a la distancia administrativa. Regresemos a la presentación y aquí podemos ver la información que nos da esas rutas instaladas. Si instalamos RIP, cuál es la distancia administrativa, el número que está a la par es la métrica según los saltos. Miremos acá, el salto es de 1, y entonces la métrica es una medida usada para decidir la mejor ruta. Cada protocolo tiene una métrica diferente. Ya vimos que RIP se basa en saltos, mientras que OSPF usa el costo. Esta ilustración es bien clara a la hora de mostrar cómo es que se elige el camino más óptimo, el más corto o el mejor camino. Tenemos dos protocolos de enrutamiento, RIP y OSPF. Claramente se ve que RIP prefiere como camino más óptimo el que tiene menor cantidad de saltos, o sea, este camino que está aquí arriba, de A a B. Pero es el camino que ofrece menor velocidad. Si se dan cuenta, aquí la velocidad es de 128. Mientras que en OSPF, este protocolo entiende que el camino más óptimo es el que ofrece mayor velocidad, aunque el recorrido sea más largo. Aquí vemos que OSPF elige esta ruta porque su velocidad es mayor comparada a cómo elige
RIP su camino. Para este ejemplo, el protocolo de enrutamiento OSPF es el mejor, pero si en vez de tener, digamos, un enlace de 128 kilos, este fuera de 100 megas, como estos que están aquí abajo, obviamente el enrutamiento RIP funcionaría de una manera perfecta.